Bien, como todos los objetos de JavaScript, las funciones también tienen un método toString. La especificación ECMAScript, que sabemos que es el nombre oficial de JavaScript, requiere que este método toString devuelva un string que siga la sintaxis de la declaración de la función en sí misma. En la práctica, la mayoría, pero no todas las implementaciones de este método toString para una función devuelven el código fuente completo de la función, básicamente el cuerpo de la función. Las funciones incorporadas suelen devolver un string que incluye algo como código nativo, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjate, vamos a ver el método toString aquí en esta función. Fíjate, vamos a quitar todo esto. Si tú quieres, pues lo puedes conservar. Vamos a dejar nomás esto. Y pues fíjate cómo aquí tenemos una function declaration. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a hacer un log que diga, vamos a poner una variable que diga código fuente. Va a ser igual a mi función construir función. Y como es un objeto, la función, vamos a llamar el método toString. Ya después más adelante vamos a ver esto del toString más adelante con los objetos. Entonces fíjate, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer un log de código fuente. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo efectivamente, como te decía, la mayoría de las especificaciones de ECMAScript, de JavaScript, van a devolver el código fuente completo de la función, es decir, en forma de un string. Fíjate cómo nos trae el código fuente de la función en sí a través del método toString. Esto es lo que vas a ver más normal en el campo de batalla en todos los navegadores, que por lo regular va a mostrar el código fuente de la función. En cambio, si es una función nativa, fíjate lo que va a pasar. Vamos a poner, por ejemplo, la función alert.toString. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente lo que te decía se llama native code. Por ejemplo, otra función nativa sería, por ejemplo, la función json.stringify toString. Guardamos. Recargamos y fíjate cómo efectivamente pues nos dice código nativo. Esto es ahora sí que es por parte de JavaScript que lo protege para que no veamos tan fácilmente el código fuente. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ver algo que es muy importante que conozcas el término acerca de lo que son las funciones puras y los efectos secundarios. Este conocimiento te puede servir para cuando tú llegues, por ejemplo, a un framework como Angular o React, porque ahí se ve mucho este concepto de las funciones puras. Entonces vamos a empezar con esto de las funciones puras, que es muy sencillo y muy fácil de entender. Una función pura es una función, un bloque de código. Tú sabes que una función aquí en JavaScript pues ves un bloque de código porque está entre llaves. Una función pura es una función que siempre devuelve el mismo resultado si se pasan los mismos argumentos. No depende de ningún cambio de estado o de datos durante la ejecución de un programa. Por el contrario, solo depende de sus argumentos de entrada para arrojar un resultado. Además, una función pura no produce ningún efecto secundario observable, un efecto secundario observable, como solicitudes de red o mutación de datos, etc. Fíjate, vamos a ver un ejemplo. Fíjate, voy a quitar esto. Si tú quieres, lo puedes conservar. Voy a hacer una función que diga haz cálculo. Haz cálculo. Function haz cálculo. Y aquí vamos a hacer un return de... Vamos a ponerle aquí un número por 2. Y aquí pues vamos a recibirlo como argumento, un número. La función anterior siempre devolverá el mismo resultado si pasamos el mismo número en cuestión. En otras palabras, su salida no se ve afectado por ningún otro valor o cambio de estado. Aquí estado, hago referencia a estado por un conjunto de variables. Entonces fíjate, vamos a ver el ejemplillo. Vamos a hacer un let resultado. Va a ser igual a un número. Vamos a multiplicar 5. Vamos a poner haz cálculo.
y vamos a pasarle un 5. Vamos a hacer un log y vamos a poner en este caso resultado. Resultado, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da un 10. Entonces, esta función haz cálculo siempre devolverá el mismo resultado si pasamos el mismo número una y otra vez. Pero vamos a ver, vamos a poner aquí, te voy a poner el comentario. Esto es una función pura. Vamos a ver ahora un ejemplo de función no pura. Vamos a ver, por ejemplo, función haz cálculo 2. Vamos a recibir un precio también, un número. Y vamos a hacer un return de ese número. Un número igual por 2. Y ojo aquí, vamos a hacer una variable que se llame aquí en este caso let mi global igual a 1. Entonces fíjate, vamos a hacer esto por 2 más mi global. Entonces fíjate, vamos a hacer un log let resultado 2 es igual a haz cálculo 2. Vamos a pasarle un precio, por ejemplo el 5. Vamos a guardar, vamos a recargar y vamos a decirle resultado 2. Vamos a guardar, recargamos y fíjate cómo nos da un 11. Si le pasamos el 5, pues todo esto muy bien, pum, nos da un 11. Ahí no hay mucho que decir. Pero imagínate que más adelante en el código, esta función global se cambia más adelante en nuestro código. Imagínate que aquí let mi global la cambian, la incrementan en 1. Entonces, si hacemos esto, resultado 2 igual a haz cálculo 2, le pasamos un 5, guardamos, resultado 2, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo ahora le pasamos el mismo número 5, pero fíjate cómo aquí pues ya nos arroja otro resultado. Entonces no es una función pura, ya que la salida depende de una variable o de datos externos. En este caso, pues depende de una función global. Vamos a seguir profundizando. Bendiciones.